her soul to find their fears, and they tried to make her love their own. They took her love, they left her there. They gave her nothing back that she would want to own. Gold and silver rings and stones, dancing slowly off the moon. No one else could know she's done. Señores integrantes del tribunal, tengo por bien a presentar este trabajo de investigación que he desarrollado con fines de tesis doctoral y que lleva por título El significado del trabajo en los jóvenes peruanos, un estudio comparativo entre jóvenes peruanos y españoles a partir del estudio WOSI. El equipo internacional WOSI está representado aquí en España por el doctor José María Peiró, profesor de la Universidad de Valencia, quienes desarrollaron un importante estudio en este colectivo aquí en España. Entre los principales motivos para estudiar el significado del trabajo, hemos de señalar tres entre las más importantes. El tiempo que representa, aproximadamente una tercera parte del tiempo de la vida de un individuo, sin considerar el tiempo que se emplea en la preparación o formación para el trabajo. Porque el trabajo permite satisfacer necesidades no solo de tipo económico, sino también de tipo psicológicas y sociológicas. Porque los cambios en la legislación actual han originado también cambios en la política y práctica de empleo. Todos estos influyen en el significado del trabajo. Los principales enfoques teóricos estuvieron centrados en encontrar cuáles eran los factores que mayor influencia ejercían en la configuración. Así, desde un punto de vista como indicador motivacional, es defendida por Steele y Porter en el 75. Ellos consideran que, dada la característica del individuo y la naturaleza del trabajo, el sujeto experimentará una actitud motivacional positiva o negativa. Estos van a influir en dichos significados. Ruiz Quintanilla en el 91 defiende la tesis de la representación social. Consideran que las actitudes, valores y creencias que prevalecen en una determinada sociedad y del momento histórico, estos van a influir en dichos significados. La tesis situacionista, defendida por O'Brien, ellos le dan una fuerte importancia a la experiencia que el sujeto va encontrando en su entorno laboral. Ellos van a marcar una fuerte influencia en dichos significados. En 1991, Dren propone la tesis de la personalidad laboral. Distingue dos tesis, la tesis de la estabilidad y la tesis de la modificación. La primera considera que las actitudes y valores se forman durante los primeros estadios de vida. Estos van a permanecer relativamente durables a través del tiempo. En cambio, la tesis de la modificación considera que las actitudes y los valores se van modificando y adaptando constantemente. Estos van a influir en los significados. En 1991, Dren propone la tesis desde la perspectiva interaccionista, considerando la relación interactiva entre individuo y medio ambiente. Producto de esta relación se van a configurar dichos significados. En 1987, el equipo internacional conocido como el equipo Moe, Richard Team, propone un modelo heurístico sobre el cual desarrolla el más importante estudio en 8 países industrializados. Este modelo tiene 3 niveles. La primera, considerados los inputs, un segundo nivel, donde se consideran las variables centrales mediante el cual definen el significado del trabajo, y un tercer nivel, los outputs o las consecuencias. Las variables centrales intentan responder a la pregunta ¿qué importancia tiene el trabajo en la vida de una persona? Si sus creencias normativas se orientan a considerar de que el trabajo es más un deber o un derecho. Tanto resultados valorados como metas laborales intentan responder a la pregunta ¿por qué trabaja la gente? Mientras que resultados valorados está directamente relacionado con las funciones que el trabajo cumple con el individuo, en cambio, metas laborales están relacionados con las preferencias. Nuestro estudio empírico está dividido en 2 partes. Una primera
que intenta estudiar el significado del trabajo en los jóvenes peruanos mediante la determinación de los patrones. Y la segunda parte está relacionado directamente con el estudio del significado del trabajo en los jóvenes con empleo, donde se realizan las comparaciones entre peruanos y españoles. Los objetivos de la primera parte está centrada concretamente a determinar y describir los diferentes patrones del significado del trabajo, determinando perfiles o tipologías. Se trata de un conjunto de actitudes, valores y creencias que caracterizan a un grupo de sujetos y a su vez que se diferencian de otros. Una vez identificados estos grupos, se pretende conocer quiénes son estos jóvenes. En el otro objetivo específico pretendemos analizar y comparar los resultados de nuestra estructura empírica respecto a la estructura del modelo teórico y heurístico del equipo MON. En cambio, los objetivos de la segunda parte está centrado a estudiar el significado del trabajo en los jóvenes con empleo peruanos y españoles. Consideramos una variable adicional mediante la cual se pretende conocer cómo definen el trabajo. Los objetivos específicos se centran a conocer las principales diferencias o similitudes entre los jóvenes empleados peruanos y españoles. Finalmente, se pretende conocer de una manera más específica las principales variables diferenciales en función a las características sociodemográficas y sociolaborales. Se trata de un estudio de carácter descriptivo y comparativo transnacional. La población estuvo compuesta por jóvenes cuyas edades oscilaban entre 20 y 30 años de edad, de ambos sexos, y que se encuentran trabajando, estudiando, trabajando y estudiando y sin trabajo. Son jóvenes que residen de manera especial en Lima y alrededores. La muestra estuvo compuesta por un total de 547 jóvenes, cuya edad media era de 23.8 años de edad. Tanto las distribuciones respecto en sus categorías de las variables sociodemográficas, sexo y situación sociolaboral, hemos procurado que estén distribuidos de una manera proporcional y homogénea. Sobre esta muestra general se desprende la submuestra de jóvenes con empleo, cuyo tamaño asciende a 274 jóvenes. La edad media alcanzaba los 23.7 años de edad. La submuestra de los jóvenes españoles alcanza una edad media de 22.6 años. Tanto la experiencia laboral como dependencia económica fueron dos variables que hemos considerado en este estudio. De esta manera, el 67% de los jóvenes declaraba haber tenido experiencia de trabajo. En cambio, un 33% se declaraba no haber tenido experiencia laboral. De la misma manera, el 43% de los jóvenes había declarado depender económicamente de sus padres o de terceros. Un 57% se declaraba haberse independizado por lo menos económicamente. Resultados de esta primera parte. Estuvo centrado en los patrones del significado del trabajo en los jóvenes peruanos. Se realizaron diversos análisis estadísticos con la finalidad de identificar dichos patrones. Fue necesario realizar diversos análisis factorial de rotación Varimás con Kaiser, en la muestra general, en la muestra de grupos pares e impares para determinar la validación cruzada. Se realizó también un análisis factorial por bloques, puesto que una de las dimensiones no se mostraba clara. Estos índices se realizó el análisis de fiabilidad a través del alfa de Cronbach y la correlación de Pearson. Estas puntuaciones fueron transformadas en puntuaciones T con la finalidad de evitar los valores negativos y obtener las puntuaciones en una misma escala de medida. Finalmente, para poder identificar los grupos, se realizaron diversos análisis de clúster, determinando 5 grupos. Para poder conocer los mejores predictores, se realizó el análisis discriminante. Fue necesario realizar también diversos análisis estadísticos para poder identificar los grupos de mayor o menor identificación en función de las variables sociodemográficas y sociolaborales. Esto fue a través del análisis G-cuadrado. Se realizó también un análisis descriptivo sobre la centralidad relativa del trabajo, puesto que había demostrado ser el mejor predictor. En esta diapositiva podemos observar de una manera gráfica cómo se distribuyen los 5 grupos sobre la base de 6 índices preliminares, de los cuales 4 de ellos habían demostrado ser mejores predictores.
En el eje de las ordenadas se puede observar la distribución de las puntuaciones medias en puntuaciones T. A manera de síntesis, en esta diapositiva se puede observar de los 5 grupos cómo los índices que habían demostrado ser los mejores predictores se encontraban precisamente en los grupos 1, 3 y 4. El grupo número 1 había destacado por obtener altas puntuaciones en estabilidad laboral y bajas puntuaciones respecto al trabajo como obligación. El grupo 3 había demostrado obtener bajas puntuaciones respecto a la importancia del trabajo y bajas puntuaciones respecto al trabajo como derecho en general. El grupo 4 había obtenido bajas puntuaciones respecto al trabajo como derecho a la formación y preparación y altas puntuaciones respecto al índice progreso. Después de este resultado llegamos a las conclusiones de esta primera parte. En el objetivo general A y en el específico 1, nos propusimos determinar y describir los patrones del significado del trabajo y conocer quiénes eran estos jóvenes. Los resultados nos llegan a confirmar la existencia de 3 grupos claramente definidos por los siguientes patrones. Urge estabilidad laboral. Se trata de un grupo de jóvenes que pone de relieve su demanda por una seguridad o estabilidad en el empleo. Ellos describen su situación indefinida en el contexto laboral. Consideran de que el trabajo es más un derecho que un deber. Asimismo, el trabajo para ellos es muy importante. ¿Quiénes son estos jóvenes? En mayor proporción, jóvenes que en su mayoría ya tienen un puesto de trabajo. En mayor proporción, mujeres y jóvenes con altos niveles de estudios. El segundo patrón se caracteriza por deseos de progreso. Este patrón describe a un grupo de jóvenes altamente motivados para desarrollar y progresar a través del trabajo. Representa un fin para sí mismo. No están esperanzados que sobre la base del derecho sus metas fluyan. Consideran que el trabajo es un deber más que un derecho. El trabajo es importante para ellos. Diríamos que se trata de un grupo optimista de cara al futuro respecto al trabajo. ¿Quiénes son estos jóvenes? En mayor proporción, jóvenes estudiantes que se preparan para el trabajo, con altos niveles de estudios, es decir, cualificados, varones más que mujeres y aquellos que aún no trabajan. El tercer patrón se caracteriza por haber obtenido bajas puntuaciones respecto a la importancia del trabajo y bajas puntuaciones respecto al trabajo como derecho a la formación. Describe a un grupo de jóvenes desanimados, pesimistas respecto al trabajo. Son personas con una pobreza más acentuada. Para ellos, el trabajo no es lo más importante y consideran que la formación, más que un derecho, es un deber al que no le dan mucha importancia. ¿Quiénes son estos jóvenes que presentan índices de indefección o desesperanza aprendida? En mayor proporción, jóvenes sin empleo y jóvenes con bajos niveles educativos. Respecto al objetivo específico 2 de esta primera parte, nos propusimos analizar y comparar los resultados de la estructura empírica respecto al modelo MOE. Los resultados en general permitieron reproducir las dimensiones teóricas. Resultados como los estudios del MOE, WOSI, ACOTAIBE, en relación con los componentes principales, número de factores, varianza total explicada, si bien es cierto, no saturaron con las mismas variables, pero sí con otras que pertenecen a la misma dimensión teórica. Los resultados de la segunda parte. Estuvo centrado concretamente en el estudio del significado del trabajo en los jóvenes con empleo, donde realizamos comparaciones entre peruanos y españoles a partir del estudio WOSI. En este gráfico se puede observar cómo se distribuyen las medias respecto a la importancia que consideran el trabajo tanto en los jóvenes peruanos como españoles. De esta manera se puede observar en 2 líneas cómo los resultados en los jóvenes españoles, sobre la base de 5 áreas importantes en la vida, los jóvenes españoles puntuaban mayormente en familia, seguido del tiempo libre y en tercer lugar el trabajo. En cambio, los jóvenes peruanos habían obtenido altas puntuaciones en trabajo en primer lugar, en segundo estaba el tiempo libre, familia, seguido de tiempo libre. Ambos colectivos coincidían en otorgarle menor puntuación a las áreas comunidad y religión. En este gráfico se puede observar las puntuaciones medias respecto a la importancia del trabajo tanto en los jóvenes peruanos como españoles, de manera general. Así se puede observar que los jóvenes españoles obtenían una media de 2.28, los jóvenes peruanos de 2.74, siendo esta diferencia de medias altamente significativa.
el trabajo como deber o como derecho. En este gráfico se puede observar las puntuaciones en los jóvenes peruanos y españoles respecto a la subescala de derecho y de obligación. Se puede apreciar que las puntuaciones más altas fueron obtenidas en la subescala de derecho tanto en los jóvenes peruanos como españoles. De esta manera se obtienen bajas puntuaciones respecto al trabajo como obligación tanto en los jóvenes peruanos como españoles. ¿Por qué trabajan los jóvenes? Sobre la base de 6 funciones que el trabajo cumple con el individuo, se puede observar en una distribución por rango en estas 6 funciones, como son el estatus y el prestigio, la paga, ocupación, contactos interpersonales y servicio a la sociedad y valor intrínseco. Ambos colectivos, jóvenes peruanos y españoles, le conceden un rango 1 en la función paga. Respecto a las metas laborales, sobre la base de 11 metas o preferencias por el trabajo, en los jóvenes peruanos y españoles, en un análisis por rango, se puede apreciar que en los jóvenes peruanos le conceden en primer lugar a variedad, en segundo lugar condiciones físicas y en tercer lugar contactos interpersonales. Los jóvenes españoles le otorgan el rango número 1 al aprendizaje, seguido de trabajo interesante y en tercer lugar contactos interpersonales. A pesar de que difieren en aspectos concretos, en ambos colectivos se observan motivos de carácter intrínsecos y sociales. Estos resultados se muestran congruentes con los estudios del Moe y Harris y Irle en el 96. Definiciones del trabajo. Sobre la base de 14 ítems, mediante el cual las personas tienden a identificarse o a definir el trabajo, se observó que el ítem más valorado o el ítem más elegido era si a cambio se recibe una paga. Llegamos a las conclusiones de esta segunda parte. Retomando el objetivo general B, en el cual nos propusimos estudiar el significado del trabajo en los jóvenes peruanos con empleo, hemos llegado a las siguientes conclusiones. El trabajo es el área más importante y crucial en la vida de los jóvenes peruanos. Se trata de un bien escaso y de difícil acceso. Ellos consideran de que el trabajo es un derecho más que un deber. Trabajan fundamentalmente por el dinero. Ellos se orientan por motivos de carácter intrínsecos y sociales. Tienden a definir el trabajo sobre el elemento económico o instrumental. Retomando el objetivo específico 1 y 2, en el cual pretendíamos estudiar el significado del trabajo en los jóvenes peruanos y españoles y conocer sus diferencias más específicas, hemos agrupado estas conclusiones en las principales diferencias y en las principales similitudes. De esta manera, la diferencia se observa respecto a la importancia que le conceden al trabajo. Mientras que los jóvenes peruanos conceden al trabajo como el aspecto más importante y crucial en su vida, en los jóvenes españoles el trabajo ocupa un tercer lugar en importancia, siendo en primer lugar en la familia, el tiempo libre o el ocio. La diferencia más específica se observa en la variable sexo en los jóvenes españoles. De esta manera, varones y aquellos que habían tenido experiencia laboral le conceden menor importancia al trabajo. Los autores justifican estos resultados por la creciente incorporación de la mujer hacia el trabajo y las experiencias negativas durante su primera fase de incorporación en los jóvenes. En los jóvenes peruanos esta variable se mostró indistintamente, es decir, todos puntuaban alto. En otras palabras, hombres y mujeres, jóvenes con altos niveles educativos y con bajos, con y sin experiencia laboral, en general, para todos se mostraba como el aspecto más importante en su vida. Principales similitudes. Tanto los jóvenes peruanos como españoles consideran de que el trabajo es más un derecho que un deber. Mientras que en los jóvenes peruanos se trata de un derecho orientado hacia justicias más básicas y elementales, en los jóvenes españoles se trata de un derecho orientado hacia una mejora o calidad de vida. La diferencia más específica se observa en la variable experiencia laboral en los jóvenes peruanos. De esta manera, aquellos jóvenes que habían tenido experiencia laboral tienden a considerar de que el trabajo es más un derecho, emergiendo sobre todo la seguridad o estabilidad en el empleo. Tanto los jóvenes peruanos como españoles se encontró una relación lineal entre niveles educativos y el trabajo como derecho. De esta manera, jóvenes con altos niveles educativos
tienden a considerar de que el trabajo es más un derecho. En cambio, jóvenes con bajos niveles educativos tienden a considerar de que el trabajo es más una obligación. También se encontró importantes similitudes respecto a las razones de por qué trabaja la gente. Jóvenes peruanos y españoles trabajan fundamentalmente por el dinero, mientras que en los jóvenes peruanos está orientado a cubrir necesidades básicas y vitales de supervivencia, en los jóvenes españoles está orientado hacia una mejora o calidad de vida. En metas laborales también se observó similitudes de esta manera. Jóvenes peruanos y españoles se orientan por motivos de carácter intrínseco, mientras que en los jóvenes peruanos hay una tendencia o preferencia por un trabajo variado, buenos contactos interpersonales y buenas condiciones físicas. En los jóvenes españoles se orienta por una preferencia hacia el aprendizaje, buenos contactos interpersonales y un trabajo interesante. También se observó diferencias específicas en la variable niveles de estudio. De esta manera, jóvenes con altos niveles de estudios, tanto peruanos como españoles, muestran una preferencia por la autonomía. Son jóvenes que se han preparado y formado para el trabajo y desean realizar su actividad con cierta independencia. Jóvenes con altos niveles de estudios peruanos muestran una preferencia por el estatus y el prestigio, como una tendencia o forma de movilidad social. Jóvenes españoles con altos niveles de estudio muestran una preferencia por el salario, como una relación correspondiente entre cualificación y costo de formación. Sexo demostró ser una variable diferencial en los jóvenes españoles. De esta manera, las mujeres muestran una preferencia por motivos de carácter intrínsecos y sociales. En cambio, los varones muestran una preferencia por motivos de carácter instrumentales o extrínsecos. Experiencia laboral demostró ser una variable diferencial en los jóvenes peruanos. De esta manera, jóvenes que habían tenido experiencia de trabajo muestran una preferencia por la estabilidad laboral y buenas condiciones físicas. En cambio, aquellos que no habían tenido experiencia de trabajo muestran una preferencia por el aprendizaje y un trabajo variado. Diríamos que más que preferencia emergen necesidades de acuerdo a su situación personal. Dependencia económica demostró ser una variable diferencial en los jóvenes peruanos. De esta manera, aquellos jóvenes que dependen aún económicamente de sus padres y de terceros muestran una preferencia por el salario. En cambio, aquellos que no dependen económicamente muestran una preferencia por motivos de carácter intrínsecos. Una vez más, más que preferencia, emergen necesidades. Respecto a la forma como tienden a definir el trabajo, se encontraron también importantes similitudes. De esta manera, tanto los jóvenes peruanos como españoles, sobre la base de 14 ítems, la mayor definición o la mayor identificación a la hora de definir el trabajo estaba relacionado directamente con el sueldo o el salario. Sin embargo, en el análisis de agrupamiento se encuentran resultados importantes. De esta manera, un 50% de los jóvenes peruanos y españoles tienden a definir el trabajo sobre sus elementos sociales, es decir, si se puede contribuir a la sociedad, si se puede sacar adelante a un país a través del trabajo en equipo. Un 30% de estos jóvenes tiende a definir el trabajo sobre sus elementos más concretos, es decir, si a cambio se recibe una paga, si se realiza durante 8 horas de trabajo o si se realiza en una empresa. Un 20% de los jóvenes tiende a definir el trabajo sobre lo que demanda del hombre, es decir, sobre el esfuerzo físico o mental. Diferencias específicas se encontró también en la variable experiencia laboral en los jóvenes españoles. De esta manera, jóvenes españoles con experiencia de trabajo tienden a definir el trabajo sobre sus elementos como concreto y carga. En cambio, aquellos jóvenes que no tienen experiencia de trabajo tienden a definir el trabajo sobre sus elementos sociales. Niveles de estudio en los jóvenes peruanos demostró también ser una variable diferencial. De esta manera, jóvenes con altos niveles de estudios tienden a definir el trabajo sobre sus elementos sociales. Jóvenes con bajos niveles de estudios tienden a definir el trabajo sobre sus elementos concretos y como carga. Como se puede observar, experiencia laboral y niveles de estudio son dos variables importantes que influyen en la forma como se tiende a definir el trabajo. Con estos resultados hemos querido contribuir, dentro del ámbito de la psicología del trabajo, una primera aproximación al estudio del significado del trabajo. Desde luego, este estudio complejo
debe ser complementado desde otra óptica disciplinaria. Muchas gracias. Soy el profesor José Luis Graña, profesor titular de esta Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid, y bueno, pues quiero un poco dejar mi testimonio sobre el hecho de que el doctor Víctor Candela ha finalizado con la máxima calificación su tesis doctoral, y bueno, pues en cierta medida pues quiero felicitarle desde esta facultad y quiero animarle a que siga su trayectoria de investigación que ha venido realizando en los últimos 4 o 5 años como trabajo de tesis doctoral. Entonces, bueno, pues simplemente le animo a que siga en esta línea y que en cierta medida pues el trabajo que ha iniciado en España pues pueda continuar en su país. Nada más. Mi nombre es Juan Ignacio Aragonés, soy profesor de la Universidad Complutense de la Facultad de Psicología y quiero aprovechar esta oportunidad para felicitar a Víctor Candela por la brillante defensa que hizo su tesis doctoral. Tuve la oportunidad de conocer a Víctor durante unos años, estos años que ha estado aquí en España, y en algunos momentos pues departimos y hablamos sobre cómo iba la marcha de su tesis, el entusiasmo que tenía para poderlo llevar a buen fin, y creo que ha sido muy exitoso su final. Espero que Víctor, cuando vuelva a su país, pues siga contando con nuestra colaboración, o al menos con la ayuda y los intercambios que sean precisos, en la medida que nosotros podamos ayudarle, o él nos pueda ayudar en muchos de los otros trabajos que, como se sabe, se están poniendo de moda en nuestro ámbito de la internacionalidad, o si queremos en la transculturalidad de lo que puede ser los países de habla hispana. Nada, Víctor, tienes que seguir trabajando en tu país como lo has hecho aquí durante estos años. No, soy el doctor Valverde, Jesús Valverde, soy profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid, profesor titular. Trabajo sobre todo en temas de marginación social, y durante estos años el doctor Candela, mi amigo Víctor, ha estado colaborando conmigo en los últimos 5 o 6 años, trabajando fuertemente, tanto aquí en España a nivel de docencia. Ha estado colaborando conmigo en la asignatura de pobreza y droga y la asignatura de intervención sobre la conducta desadaptada, en el último año también en la asignatura de psicología del trabajo. Y sobre todo quiero pues poner énfasis en su capacidad docente. Es yo creo que magnífico profesor, y además otra cosa también en la que quiero hacer hincapié es en su implicación con el Perú. De hecho, él ahora vuelve, lamento perderlo como colaborador, pero nos mantendremos como colegas y como amigos tanto aquí como allá en Perú, donde viajo con frecuencia, y en ese sentido sí que tenemos diseñado ya el mantener el contacto. Él sigue siendo miembro de nuestro departamento y lo va a seguir siendo miembro de la Universidad Complutense allá donde esté.
Él cuenta con muchos amigos aquí, cuenta con nuestro apoyo y de hecho él cuenta con la Universidad Complutense. Allá en Perú vamos a seguir trabajando juntos en el desarrollo económico, cultural, educativo, social del Perú, en el que tanto él como yo estamos comprometidos y vamos a seguir adelante. Tuve además la fortuna de estar en su tribunal de doctorado, en su tribunal de tesis doctoral. Hizo una magnífica exposición, defendió su postura magníficamente y con toda justicia. Alcanzó la máxima calificación que se da en todas las universidades españolas, sobresaliente cum laude por unanimidad. Es un magnífico profesor, insisto, un magnífico psicólogo, y es importante que vuelva al Perú, porque puede ser un puntal realmente importante en la universidad peruana.